¡Párate, Meche! Así es nuestro tema del día de hoy, urticaria con un gran exponente, mi querido amigo el doctor Dante Hernández. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy con nosotros un gran exponente de todo lo que es la alergología. Así es, está con nosotros el doctor Dante Hernández con este tema tan interesante de urticaria, amigos, ya de hace muchos años. Y bueno, para mí es un honor y un gusto podérselos presentar. Bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo, mi buen amigo Dante. Hola, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Asimismo, un tema pues muy interesante, como bien has comentado, pues quién no ha padecido de las ronchas, ¿no? ¿Quién no le ha dado comezón y quién se ha puesto pues tan grave que ha tenido que ir al hospital? Es un padecimiento que prácticamente puedo decir que es de los más difíciles por el tema de que es multifactorial. Es decir, son muchas las razones las que pueden ocasionar que nuestro piel empiece a tener ese escozor, ese prurito, que vamos, las manitas quedan pocas para que nos dé esa comezón. ¿Qué te iba a decir? O sea, a ver, sácame de mi ignorancia, Dante. La comezón es diferente a la sensación de dolor, de frío, de calor, de piquete, de quemadura. O sea, es otra sensación que nuestro cerebro interpreta de ráscate. O sea, ¿qué es esa sensación de comezón, de prurito? Como que urge que hagas algo. Incluso así lo dicen en la vida, ¿no? Ajá. Traigo el prurito de ir al cine, por así decirlo. O sea, ya tengo que ir. O sea, a ver, platícanos un poquito cómo surge esta sensación y cómo es interpretada por nuestro cerebro. Claro, en la tónica, como tú comentas, precisamente vamos a aprender de la manera más práctica y vamos a suponer que la piel es lo que nos envuelve y es el órgano más pesado, más grande que el cuerpo tiene. Entonces, nosotros tenemos precisamente varias funciones de protección, de hormonales, la piel. Por eso a veces las pieles secas nos están hablando de todo, ¿no? Es el espejo de nuestra vida, la piel. Entonces, como tengamos la piel, es prácticamente cómo nos vamos a sentir. Y en este orden de ideas, cuando tenemos alguna sustancia que está, vamos a decir, como una punta de un iceberg, que está detonando, desencadenando una comezón. ¿Qué quiere decir? Que nuestra buena amiga la histamina es una sustancia que nosotros fabricamos biológicamente y que tiene su función, una función de protección. Entonces, cuando de alguna manera, por ejemplo, vamos a suponer de lo más común, ¿no? La alergia a los alimentos que acaban en urticaria. Si estamos comiendo unos camarones y empezamos así con una sensación de comezón o incluso de hinchazón a nivel de tejidos blandos, que es la boca o los ojos o la garganta, y ronchas así generalizadas en todo el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que está mandando una señal a nuestro cuerpo, a nuestra piel, específicamente a la célula que le denominamos célula cebada o mast cell, o algunos dicen mastocitos, mal dicho, porque mast cell es la célula cebada. Y esta, como tenemos millones en nuestro cuerpo, empiezan a liberar esa señalización que da la histamina, que finalmente la histamina lo que nos va a provocar es una comezón terrible. Y esta comezón va seguida de algo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Algo está mal y el cuerpo empieza a vasodilatarse. Por eso cuando tenemos una ronchota, pues se ve roja, se ve
tumefacta, se ve incluso caliente, la tocan, desaparece la presión. Entonces todo se concentra ahí, incluyendo otras células que dicen vamos a la carga, a la ayuda, los eosinófilos. Entonces estos eosinófilos también cooperan y también liberan sustancias que son las proteínas catiónicas. Y finalmente esto puede seguir hasta unos resultados que sean también muy malos. De aquí el tratamiento a veces también no es milagroso, porque como ya les platiqué, todos estos soldaditos que son nuestras células y están colaborando para que se inflame el cuerpo, nosotros podemos decir, empiezo a tomar antihistamínicos y quiero un alivio prácticamente milagroso, lo cual no va a ser, porque como todas estas sustancias se están generando, y aunque se dejen de generar, muchas ya van en el camino. Por eso a veces hay que explicarle al paciente que no se va a curar así inmediatamente. Puede tardar, vamos a decir, unas 72 horas o más, incluso hasta lo doble, porque estas sustancias están siéndose reclutadas. Es como decir, ahí te va, y van los soldados. Y ya cuando incluso los bloqueas, todavía estos van en el camino y siguen liberando estas sustancias. Por eso es muy importante informarle que no va a ser la mejoría así abrupta, sino que todavía puede haber todos estos mensajeros que están en el camino y no los podemos regresar. A ver, regrésate. No. Y de aquí son los síntomas que van desde leves, puede ser una urticaria aguda que se clasifica en menos de 6 semanas o una urticaria crónica. Es muy común, por ejemplo, por cuestiones hormonales, sobre todo en las mujeres en la cuarta década de la vida, las urticarias crónicas idiopáticas. Que dicen, ¿y eso con qué se come? Bueno, la urticaria crónica es aquella que es más de 6 semanas, idiopática, que no hay una causa que veamos. Muchas veces los mismos pacientes se identifican, es que comí esto y me hizo daño. Es que me rocé con mi gato y me enronché. XX. Entonces de aquí hay que identificar cuál es la causa. Esto es como una investigación de Sherlock Holmes. Hay que identificar porque a veces ni el mismo paciente sabe qué es lo que le causó la roncha. Dice, será la comida, serán los frijoles, será que vine a un estudio con muchas alfombras. Me echaron mal de ojo. Ese que pasó me echó mal de ojo. O incluso mismo estrés. Hay personas que chicos en exámenes se enronchan, o en periodos hay personas muy sensibles que se libera la histamina con gran facilidad. Incluso hay, vamos a decir, que podemos dividir a las urticarias en lo que son las inmunológicas y no inmunológicas. En las no inmunológicas tenemos las físicas, que ahorita les voy a platicar cuáles son las físicas. Vámonos a nuestro bisturizazo. ¿Te quieres comunicar con nosotros a través del WhatsApp? Ahí te va, 3310 1907 12. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, en nuestro programa Quiero Vivir. Vámonos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir. Recuerda que este programa se transmite en vivo de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes, pero también se retransmite a las 11 de la noche. Así es, a través de este mismo canal nos puedes sintonizar y escuchar de 11 a 12 de la noche todo el programa íntegro. Y si después de esta repetición que se da en la noche todavía tienes ganas de más, bueno, pues bien sencillo, métete a YouTube y pícale en Radio Mujer. Y ahí vas a ver la clasificación de todos los que conducimos estos programas para que le pongas Quiero Vivir y van a salir todos los programas para que lo puedas escuchar. Hoy con nosotros el doctor Dante Hernández. Él es médico alergólogo, médico especialista en alergias y bueno, con un tema súper interesante, urticarias. Ya ahorita ya nos empezó a clasificar esta urticaria y bueno, pues a seguirle para poder aprender más con este tema. Efectivamente, la urticaria, como vemos,
quedado en el capítulo de que podemos tenerla lo que se llama inmunológica y no inmunológica. Las no inmunológicas vamos a decir que son físicas. Hay tantas que es increíble. Por ejemplo, hay la urticaria, la vibración. Hay quien está trabajando, por ejemplo, y hay vibración y ¡pum!, se hincha. Hay urticaria al frío. La urticaria al frío es desencadenada precisamente por una acción. Por ejemplo, se hace la prueba del cubito de hielo. Se pone el hielo y se hace la roncha. Tremenda, ¿eh? Qué como, increíble. ajá, sí. Está acuagénica, que esa también es por el efecto del agua. Entonces, esos son verdaderamente, son raras, pero son las urticarias físicas. La más común, por ejemplo... Que nada tiene que ver con el fenómeno de Raynaud. No, absoluto. Que porque a mí, Sí. por ejemplo, me salieron, le dicen saballones. A mí me salieron cuando viví en Durango. Ajá. Ahí en Durango, que me decían aquí en Guadalajara, hace mucho frío, y pues toda la vida aquí en Guadalajara, y cuando me fui a Durango, ahí sí aprendí, a menos 10 grados bajo cero, y entonces dije, caray, este sí es frío, Ajá. ¿verdad? Sí. Que nada tiene que ver. Sí, no, absoluto. Sí, incluso para esto pues hay diversas estrategias, ¿no? Porque imagínate, yo una vez una paciente que vi que se iba de luna de miel y era con alergia al frío y tenía un crucero ahí de Alaska, entonces imagínate. No, pues eso Yo también le dije, pues no inventes. pero ¿sabes qué? Sí se pudo ir, o sea, premedicada y con alguna estrategia, sí se pudo ir. Fue algo así como lo que más... Bueno, tiene sus Interesante. ventajas. Luna Ajá. de miel, pues claro que quieres estar calientita, ¿verdad? Pues, claro. Entonces, ¿para Así qué? es. Mira, desde la ventanita se ve todo, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, las inmunológicas, pues ahí sí hablamos de varios factores, incluyendo las genéticas. Es decir, hay veces en que no tenemos algún factor que es como un freno para que la histamina no se libere. Desafortunadamente hay un pequeño grupo de pacientes que tienen estas deficiencias que se llama del C1Q, esterasa. Estas deficiencias afortunadamente se clasificaron en las enfermedades raras y ya existen por enzimas artificiales, vamos a decir genéticas, por ejemplo de laboratorio Gensime, tiene para estos pacientes que padecen por ejemplo una enfermedad que se llama angioedema hereditario, tienen este producto que es hiper caro, no te imaginas. Pero vamos a decir que el que lo tiene puede usarlo y su calidad de vida pues se va a modificar. Siendo de otra manera, cada rato va a estar edematizando. Que es una variante entre angioedema y urticaria. Pero finalmente el sentido común es que se libera la histamina de una forma grande, ¿no? Y genera los síntomas. Entonces, estas son un pequeño grupo de enfermedades debidas a estos defectos enzimáticos, genéticos. Afortunadamente es rara, o sea, su prevalencia es baja, pero existe, ¿no? Entonces, incluso hay asociaciones aquí en México ya de pacientes que tienen angioedema hereditario. Entonces, de alguna manera comparten y están actualizados y tienen una forma de quiero vivir, ¿no? De mejor vivir, que eso yo creo que es el objetivo, ¿no? de la vida. Entonces, vamos a decir que para hacer el diagnóstico tenemos varias estrategias. Una de ellas es hacer unas pruebas que se llaman de RAS, de radioabsorbentes, que estas primero un gran porcentaje es en alimenticio, que a veces no sabemos ni qué, del mismo paciente. Entonces, con una muestra de sangre se puede saber si tenemos una alergia específica a determinada sustancia. Por ejemplo, puede ser algo tan común que comamos que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, como el trigo, como el maíz puede ser, o ya más específico, pero eso sí se dan cuenta, lo que es el durazno. El durazno representa uno de los problemas, incluso en España, como le llaman melocotón, son causas incluso de shock anafiláctico. ¡Ay, jole! Y el durazno es muy pariente, sus profilinas, de la manzana y de la piña. De hecho, ayer precisamente vi una paciente que tenía este problema y efectivamente el resultado de sangre salió altísimo a lo que es pero una cosa impresionante, manzana y durazno. Y por ende, pues con la piña, ¿no? Pero la piña ya la tiene súper identificada. Entonces, aquí en ese tipo de agentes que desencadenan la urticaria, lo que se recomienda es la dieta de eliminación, pero a toda costa, ¿eh? Que no exista una ingesta de este producto directa o indirectamente.
porque pues cada vez que se ingiere va a ser la reacción más grave, hasta el choque anafiláctico. Entonces, si nosotros podemos evitar, vamos a decir, cosas que se puedan hacer, pues ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Lo malo es cuando son sustancias que a lo mejor no conocemos, o sustancias ambientales, que también puede darse eso, que aunque es más raro. En sí, y la otra, hay que identificar, por ejemplo, algunos agravantes que puede ser hormonales. En los jóvenes, en las chicas jóvenes, uno de los muy comunes son los problemas de hipertiroidismo, que a veces son subclínicos, o sea, no se identifican más que empiezan con ciertas apariciones, sobre todo de urticaria, y son urticarias crónicas. Entonces, la investigación, como les comento, es una investigación muy completa para identificar qué es lo que está alterado, qué es lo que está generando esta urticaria. Sin embargo, hay un porcentaje que, a pesar de que se hagan estudios moleculares o estudios muy exhaustivos, no se identifica la causa. Cuando tú estás hablando de estas causas poco conocidas o que no sabemos exactamente, dices que hay un panel en sangre. Yo recuerdo que había uno que eran como hasta piquetes así, medios sí, bravos, ¿no? Sí, esto ha evolucionado mucho, ¿eh? Ya podemos hacer las pruebas en vivo o in vitro. Y in vitro es muy completa y también no corremos el riesgo de hacer un choque. Porque también a veces tienes que estar preparado aquí con tu adrenalina y tu carro rojo, porque muchas veces provocabas un shock. Porque había personas que eran ultra sensibles a las sustancias. Entonces ya en temas de seguridad esto es maravilloso, porque ya no te dicen, te voy a hacer las pruebas, pero a lo mejor te va a dar un shock. Y dices, muchas gracias. Estaba peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces lo que aquí hay que hacer es hacer una prueba en sangre, en este caso específico de urticaria, porque también muchas veces hay falsas positivas. Tú pones uno y se va a enronchar, o sea, se hace la prueba positiva. Entonces también es una falsa positiva. O sea, que le pones algo a la piel y reaccionó por el efecto de ponerle, no necesariamente que sea una reacción sistémica. Sí, porque muchas de las urticarias van acompañadas con dermografismo, que quiere decir que escribes en la piel, o sea, le rayas así y sube vamos a decir, donde rayaste o donde ejerciste la presión, se hace una ronchita, y ese es el dermografismo, ¿no? Que también es una variante de la urticaria, de la sensibilidad de la histamina de salir a un estímulo. Y también algo que también es muy relacionado y que también los medicamentos de tratamiento van encaminados a reducir la ansiedad. La ansiedad que esto nos genera, como habías comentado, el escozor que nos da, es algo muy intenso, es algo que genera pues una ansiedad extrema, ¿no? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Y vamos a decir que es un círculo vicioso, porque más comezón nos da. Y entonces, si nosotros también tomamos muy esa sensación de ansiedad, también la podemos mitigar, la podemos bloquear, pues nos ayuda muchísimo. Pero hay pacientes que su problema de ansiedad se refleja precisamente en la urticaria, en las ronchas. Y podemos bloquear la ansiedad un poquito con algunos medicamentos y tratar de identificar la causa que está desencadenando esa urticaria. Cuando estamos hablando de este tema de la urticaria, deja de ser manifestación y se convierte realmente como una enfermedad que tiene que ser tratada y no nada más, pues son ronchas, no estés jodiendo, ándale ya, tranquilízate, sí. Pues es una ronchita ahí, ráscate y ya. Siempre son alertas que el cuerpo nos da, porque puede tratarse de eso hasta una cosa, incluso vamos a decir, un síndrome de lo raro, que también puede ocurrir, pero yo quiero manifestarlo y que estén conscientes y que tengan ese conocimiento, los síndromes mielodisplásicos, es decir, algún problema como oncológico también puede ser una manifestación. E incluso tratamientos que algunas pastillas, algún paciente puede ser sensible, por ejemplo, antihipertensivos también generan problema.
¿Qué les parece interesante? Vámonos a un vistorizazo. Nuestro WhatsApp 3310 190712. Pero también nos puedes encontrar en Twitter a través de @radiomujer1040 o en Face Radio Mujer Guadalajara. Vámonos. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Dante Hernández hablando de urticaria. ¿Y también existe la urticaria sexual? Bueno. Tengo comezón, ándale viejo, apúrate, ráscame. Bueno, lo que sí, y es un problema igual, vamos a decir, laboral, es a la alergia al látex. Eso es tremendo. Que recordemos que el látex viene de la Gerbera brasilensis, que prácticamente es una planta y genera alergia tremenda. Afortunadamente ya existen, pues tú sabes perfectamente bien, ¿no? Los guantes de poliacrilato, que en Estados Unidos son, para diferenciarlos, son los que son de color guinda, rosas, o sea, otros colores distintos a lo de látex. Porque el látex, vamos a decir, como toda alergia que se induce, uno se sensibiliza. Es decir, puede ser... y también hay otra alergia, Gilberto, muy interesante. Lo que son a los piercing y a los tatuajes. Resulta que hay muchas sustancias que tienen por ejemplo, los piercing que están cromo, y sustancias que no son tan puras en la cuestión de metal, y esto hace una reacción tipo 4 de acuerdo a Helling-Combs y genera problemas. Sí, yo he visto varios chicos que pues de ahí viene. Antes, por ejemplo, cuando había los implantes mamarios que empezaron, o los implantes de pompis, las sustancias que empezaron a generarse no tenían esa hipoalergenicidad. Entonces eran sustancias que generaban una reacción, incluso se hizo una reacción inflamatoria por hace 20, 30 años que empezó el boom de los implantes, y a veces había que quitárselos porque hacían como una reacción de rechazo de injerto contra huésped, y esto iba de la mano del material. Actualmente se han trabajado en los materiales que son hipoalergénicos o prácticamente neutros, y sí han podido pero incluso así hay pacientes que no toleran absolutamente nada, ¿no? Eso también es importante destacarlo, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor alguien que nos está escuchando tuvo algún conocido, algún problema muy similar. Ahora, cuando hablamos de esto de las alergias, nos metemos en el terreno de la inmunología. Y muchas, bueno, no muchas, sino de que algunas personas tienen miedo de que sea la cara de una enfermedad autoinmune. O sea, no sé, artritis reumatoide, lupus eritematoso, sistémico, Sjögren. ¿Tienen que ver o nada tienen que ver aún cuando son enfermedades en el terreno de la inmunología? Sí, aquí hay problemas que son mixtos, ¿verdad? Pero no, absolutamente. Porque para esto las manifestaciones, de lo más difícil es el lupus, ¿no? Que tiene 1000 manifestaciones. O sea, no es una enfermedad que sea muy sencilla de diagnosticar, porque todas sus manifestaciones, incluso las pruebas pueden salir hasta negativas y sin embargo tener lupus, ¿no? Que son las seronegativas.
Pero vamos, una de las condiciones es un mecanismo diferente, es de autoinmunidad. Y en el caso de la urticaria es un problema que afortunadamente es un síntoma, no es una enfermedad en sí. La enfermedad es la que hay que nosotros identificar. Y ya cuando nosotros pues identificamos lo que está detonando esta enfermedad, lo podemos bloquear. Y como les comento, en el caso de los alimentos se eliminan y como dicen, muerto el perro se acaba la rabia, ya no hay problema. Muerto el chucho, se acabó la rabia. Ese dicho ahorita hiciste que me acordara de mi papá, que así decía, no señor, no se preocupe, muerto el chucho, se acabó la rabia, que los operaba de apéndice, una cosa así, ¿no? Cuando estamos hablando de esta enfermedad, de este síntoma que es la cara de algo más atrás, una vez que has hecho las pruebas, en la mayoría de los casos logras identificar cuál es el causante. Porque me imagino que eres como detective, ¿no? O sea, un Sherlock Holmes, urticario, ronchístico, pruriginoso. A ver, platícanos, Sí. ¿cómo se maneja esto? Sí, de hecho hace 3 años se elaboraron las guías de manejo, las guías mexicanas, porque siempre hay guías que, vamos a decir, nos orientan a qué protocolo hacer, cómo vamos a abordar al paciente y cómo lo vamos a diagnosticar y a tratar. De tal manera, hace 3 años salieron ya las guías mexicanas, que fue un trabajo precisamente del Colegio de Alergia de México, y de alguna manera viene cómo es el abordaje, ¿no? Y de acuerdo a ese abordaje estandarizamos. Efectivamente, es una búsqueda de qué es lo que está desencadenando, por qué se están generando estos síntomas y qué es lo mejor para el paciente desde el punto de vista incluso farmacoeconómico, ¿no? Para que no también pues sea efectivo y no gaste. Entonces, como les comento, la enfermedad de urticaria es multifactorial, son muchas cosas las que pueden influir y tal vez a veces es debut y despedida, porque en ocasiones hay algún detonante y se bloquea y hasta ahí llegó. Ya hay veces en que sí hay urticarias repetitivas y es lo que nosotros tenemos ahí la obligación de identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Si es de origen inmunológico, si es de origen físico, si es de origen alimenticio, muchas cosas. Cuando estás hablando de el inicio de estos tratamientos, a veces entre las comadres, ya ves, y también entre los compadres, para no discriminar, de pronto, no, échele la cortisona, compadre, y verá que con eso se le quita todo. Hasta le va a funcionar el arma secreta del hombre, que es Don Panchito. Pues en sí, pues hay muchos, pues sí, ¿no? O sea, pócimas, pero en ocasiones no son las adecuadas, ¿no? Porque, como les comento, también a veces el paciente quiere ver rápidamente el alivio y esto hay que ver que por la razón de que se va esto cargando, que no es, que son mensajeros que llevan incluso días en eliminarse, no es rápidamente la mejoría, sino que después de una urticaria aguda tal vez quedan unos 3 o 4 días todavía con esa sensación, porque la célula en cada centímetro cuadrado tiene millones de células cebadas y estas células cebadas pues liberan la histamina y dependiendo de la gravedad, si es algo muy intenso, pues tarda en eliminarse, ¿no? En depurarse, en hacer toda esta depuración del metabolismo celular. Cuando nosotros estamos hablando de este problema, puede llegar el momento en que coexista con otras enfermedades y que se vuelva más complejo. No sé, por ejemplo, un paciente trasplantado de riñón, por así decirlo. Sí, por ejemplo, ahí en este caso específico, pues hay que dar inmunosupresión. Entonces, si las células, por ejemplo, de un trasplante están indicando que hay un rechazo, una manifestación puede ser una urticaria. Y eso no está hablando ¿sí? de rechazo, sí, claro.
Y entonces, pero tú lo que usas siempre son inmunosupresores que bloquean precisamente la liberación de histamina, aparte de inhibición de todos los factores de crecimiento y de rechazo que son las células T. Pero sí, una urticaria, como dices, no es simple. Hay que buscar siempre la causa y puede ser manifestación de algo grave, ¿no? Desde algo muy leve hasta algo que puede ser muy grave. Yo una vez me quedé de a 4, así muy sorprendido, que tú mismo creo que me lo comentaste, de que hasta una infección en el riñón, medio subclínica, medio que no te da tantos síntomas, puede ser el inicio de una manifestación como de una urticaria. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿es porque la bacteria está en la sangre, la bacteria lo produce, o la reacción de guerra entre mis defensas y las bacterias es la que lo produce? O sea, ¿sí se puede dar esto, que hasta infecciones puedan llegar a tener manifestación de urticaria? Claro, incluso hasta los hongos en las uñas. Vamos a decir que los parásitos o por ejemplo, un caso extremo, ¿no? Y que no es tan común. La onicomicosis, que son los hongos en las uñas, al ser estos, vamos a decir, unos parásitos externos, las sustancias que generan están provocando que el cuerpo reaccione de una forma, dando urticaria. Y muchas veces es increíble, Gilberto, cómo das tratamiento para la onicomicosis y se desaparece la urticaria. Por eso te digo, a veces son cosas tan triviales. Sí, porque, a ver, vamos a revisar. Para esto, la revisión en urticaria es algo muy completo, ¿no? Debe incluir lo que es todo, ¿no? Uñas, de pies, de manos, oído, todo debe de ser una revisión así, yo pienso que de las más completas. Porque puede ahí estar la causa que nos está provocando estas comezones. Ahora, cuando estás hablando ya de la roncha en sí, a veces hasta vergüenza les da a las personas porque aparecen sitios, llamémosle así, visibles. Que quede bien claro, esto no es contagioso, no es transmitible. Claro, efectivamente, eso es algo que hay que puntualizar, porque precisamente muchos piensan que son contagiosos y la gran mayoría no es contagiosa. ¿Qué les parece? Interesante, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo. Vámonos al bisturizazo. Hoy con nosotros el doctor Dante Hernández hablando de urticaria. Recuerden que él es especialista en alergias, es un alergólogo muy reconocido. ¡Vámonos! Consultar al doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso aquí en el último segmento de tu programa Quiero Vivir, con un gran exponente, el doctor Dante Hernández, alergólogo, hablando de urticaria. Y bueno, mencionábamos acerca de lo que es los tratamientos y la cortisona. Me quiero imaginar que aquí es como una escalera que tú vas subiendo tus tratamientos y tus investigaciones de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, porque pues urticaria se diagnostica de verla. Uh-huh. Sí, aquí, bueno, como comentamos, hay muchos síndromes que a veces están un poquito enmascarados, porque la urticaria en general, pues es un síntoma que se manifiesta, pues simplemente algo que nos faltó indicar, ¿por qué se llama urticaria? Claro. ¿A quién se le ocurrió? Lo que pasa es que hay una planta que es la ortiga, que la ortiga tiene muchos nombres, así como el chichicastle, o sea, que lo rosas y ¡ay, cómo ¿Sí la ubicas, no? Sí. Mala mujer. Bueno, hay de varias en cada estado. Mala mujer, la planta. Le mandan de chichicastle, de muchas maneras se le llama, ¿no?
y que es la ortiga. Entonces, de ahí viene la palabra urticaria, precisamente por esa razón, ¿no? De que da esa comezón, esa roncha, ese ardor, esa rubicundez, todos esos síntomas asociados a la liberación masiva y desordenada de la histamina. Entonces, finalmente, como hemos comentado, quisiera concluir en que siempre que haya una urticaria no le den, vamos a decir, una automedicación que finalmente a veces sale peor. Como comentabas, ¿no? Hay muchas estrategias que se aplican pero sin resultados benéficos y pueden empeorar los casos o enmascarar algo que puede estar ahí oculto, ¿no? En el caso de las crónicas, porque pues las agudas a veces nada más se manifiestan menos de 6 semanas, se curan o espontáneamente igual vienen y se van y ya no hay más problema. Pero las crónicas, ese sí, mucho ojo, hay que hacer estudios, hay que identificar a lo mejor algunas alteraciones que tenemos desde el punto de vista hormonal, del punto de vista, vamos a decir, del estrés, pues ahí no hay mucho que hacer más que ver si realmente es el estrés, como aquí lo ponemos como descartarlo, ¿no? Nos vamos haciendo diagnóstico hasta irnos en plan A, plan B, plan C, y hay veces que nos quedamos así, ¿no? Hay algo que está detonándolo y pues tratar de mejorarlo. En el caso, pues, cuando identificamos algo alimenticio o incluso algo que nos faltó de mencionar, hay muchos medicamentos que algunas pacientes, por ejemplo, en el caso de antiinflamatorios no esteroideos, como el género de la aspirina y todos sus derivados primos, pueden estos ocasionar, pero también pueden ocasionar un choque anafiláctico, aparte de las ronchas. Las ronchas es como una manifestación inicial, pero si nosotros seguimos consumiendo un medicamento que nos puede hacer daño, podemos ocasionar lo más grave en el terreno de la alergia, que es el choque anafiláctico. Entonces, cuando algún medicamento le aparezca en la roncha, ya no se lo tomen, porque hay pacientes que, a pesar de que es un aviso que está pasando algo mal o que va a pasar algo más mal, se vuelven a tomar el medicamento y es cuando aquí surge pues lo grave, ¿no? Entonces, esto también no lo habíamos mencionado, hay que hacer hincapié en que los medicamentos, algunos pueden tener algunas reacciones. Afortunadamente cada vez ya es más difícil porque, por ejemplo, antes, si recuerdas, Gilberto, el amarillo 5 lo usaban para todo. Sí. Que para las vitaminas, que para muchos, y ya afortunadamente se ha ido, porque tiene el mismo comportamiento molecular que el antiinflamatorio de la aspirina. Entonces, los pacientes que eran alérgicos a la aspirina tomaban alguna vitamina y le echaban la culpa a la vitamina, pero no era exactamente la vitamina, era al amarillo, al colorante. Entonces, o incluso hay veces que se les llama pseudoalergias, porque uno dice, me hizo daño tal medicamento, y también es algo difícil de probar. O incluso también lo que marca mucho la diferencia es el medicamento de patente y el medicamento prácticamente pues patito, ¿no? Porque hay veces pacientes que dicen, oye, me hizo daño X medicamento. Digo, ¿cuál compro? No, pues el que me ofrecieron en la farmacia. Y les causa unas reacciones terribles. Sin embargo, toman el de patente y no pasa nada. Entonces, hay veces que eso hay que valorarlo, porque si tomamos medicamentos que la verdad no se sabe bien algunas de su fabricación, pues terminan en una alergia y le echamos la culpa al medicamento, y sin embargo no es al medicamento, no es al vehículo, al conservador, como te comentaba, al colorante, y esto es lo que nos puede dar la alergia, no exactamente el medicamento. Por eso pacientes que han tenido o que son sensibles, sí les recomiendo que hagan un esfuercito, y la salud es lo más importante que tenemos. Entonces, a veces el medicamento de patente marca una diferencia de veras. Yo lo veo, a mí me llegan muchas personas incluso foráneas, que se han aplicado X medicamento y con unas reacciones de veras impresionantes. Por ahí tengo unas fotos de medicamentos que se aplican y que veo que pues no son los originales, ¿no? Algo que en las películas nos venden es, por ejemplo, que se están muriendo cuando comen cacahuate, la crema de cacahuate. A lo que voy es, primero, si existen ese tipo de reacciones así como nos los pintan en las películas, pero alguien que tiene un problema de esos
y que te venden ahí la idea de que debe de traer medicamentos permanente con él por si de pronto brincara la liebre y que les puede llegar a costar la vida, entonces tienen que autoinyectar sustancias para abortar estas reacciones. Primero, ¿sí existen? Y segundo, ¿está indicado que un paciente traiga sus propios medicamentos? Fíjate que gracias a Dios, como dicen, la Virgen nos cuida, ¿eh? Pero si comparamos, por ejemplo, la población estadounidense y nosotros la alergia no es tan grave. En el vecino país les pica una abeja y se despide de este mundo, ¿no? O como tú comentas, un cacahuate, o he visto pacientes con nuez, o sea, la nuez es también uno de los alérgenos más potentes que puede desencadenar incluso la muerte. Por eso ellos inventaron la EpiPen, que la EpiPen es vamos a decir, un autoinyector que parece pluma y trae una carga de adrenalina, que es decir, que si por alguna razón alguien ya se conoce con esa susceptibilidad de tener un choque anafiláctico, pues siempre trae su adrenalina y se la aplica y tan. Desafortunadamente esa EpiPen no la venden en México, esa EpiPen prácticamente nada más la venden en Estados Unidos. Pero para aquel paciente que esté en riesgo su vida y que se conozca o que ya le haya dado un choque anafiláctico, es imprescindible que la traiga pues precargada, ¿no? Para que no ocurra un susto y no vaya a perder la vida. Pero sí, la alergia es, de veras, es impresionante, ¿eh? Ya ves que te las venden así, no. Sí. Diga sus últimas palabras. Caca. ¿Cómo? Cacahuate. Yo pensé que decía otra cosa. Sí, es algo muy tremendo. ¿Qué nos debe de dejar de enseñanza este tema de urticaria? Que no hay que minimizarla, como habíamos comentado. Es una urticaria, puede ser, si aparece y se va espontáneamente, puede que regrese y que sea continua. Número 2, hay que identificar la causa, hacer memoria, porque muchas veces hay sesgos de memoria. Dices, me comí unos tacos, pero no te acuerdas que te comiste, no sé, un camarón o una tableta. Entonces a veces es difícil, no es tan fácil cargarle el muertito a alguna sustancia, porque a veces ni nosotros la identificamos. Entonces ese es número 2. Y número 3, pues prácticamente no automedicarse, porque a veces el automedicarse, pues nos podemos tomar lo típico, ¿no? Los antihistamínicos de primera generación que siempre nos daban el avapena y eso, pero tal vez se queden muy cortos y esto siga. Entonces ya en una cuestión grave, pues sí hay que identificar o qué puede estar asociado, como te comento, ¿no? Un linfoma o cosas así raras, que eso afortunadamente es lo menos frecuente, pero estamos obligados a darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, una biometría o algo. Ahora, volvemos a repetir y que quede bien claro, el uso de la cortisona tiene que quedar en manos del especialista y bajo cuidados especiales. Así es, aunque por ejemplo ya no hay exactamente cortisona, ya hay derivados y hay sintéticos. Entonces esto es una maravilla porque ya no tienes un efecto de mineralocorticoide que hace que te inflamabas o retener sodio. Entonces ya ahorita tenemos algunos medicamentos más novedosos, pero también aquí hay que hacer un especial énfasis en que los medicamentos de patente tienen superioridad, porque he visto a veces pacientes que no mejoran. ¿Cuál está poniendo? Pues no, pues ¿cuándo? Entonces ahí ves la diferencia muy marcada. Cuando nosotros estamos hablando de este proceso de urticaria, una vez que el paciente está controlado, ¿hace su vida normal? O sea, no tiene por qué estar obsesionado con la enfermedad y a ver en qué momento me llega y demás. Afortunadamente no, o sea, prácticamente los pacientes que hemos visto durante algunos años, pues pueden haber un brote posterior, pero es a veces no repetitivo, ¿no? O sea, puede ser una coincidencia. Pues a veces dejo de ver pacientes, no sé, unos 5 años y al sexto me llega, ¿no? Pero nada que ver, o sea, son cosas independientes. Cuando nosotros estamos hablando de esta enfermedad, puede ser desde bebés hasta ancianos, o cuando vas avanzando en la edad tu posibilidad es menor. Ajá, muy buena pregunta, porque efectivamente no hay edad para la urticaria, no hay edad. Incluso, por ejemplo, a veces hay dermatitis de contacto que se confunden con urticarias, ¿no? Algo que está, por ejemplo, la dermatitis del pañal, o como comentábamos, ¿no? Alguien se pone unos guantes de látex y se enroncha, y son
cosas que a veces a lo largo de la vida no se identifican. ¿Tu teléfono, Dante? Mira, es 38 25 66 17. 38. 25 66 17. Te agradezco mucho. No, al contrario, y que todos nuestros radioescuchas les haya servido esta plática. Qué bueno, el gusto Así es. de tener a nuestros buenos invitados aquí, pues está aquí presente. Muchas gracias, doctor Dante Hernández, alergólogo. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias por sintonizarnos. Ahí estuvo el buen Juan Pablo y Toño en los controles. Ahí estuvo Valeria en el teléfono, Karen en la producción y un servidor Gilberto. Aquí en la conducción, recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga y quédate con Mundo Mujer. ¡Vámonos!